Bienvenidas todas. Hoy estrenamos pantalla con logo detrás. Y bien, el objetivo de hoy, hola Julián. El objetivo de hoy es ver un poquito de la técnica de Ashtanga, ir adelantando materia, ir preparando lo que será el primer seminario y al final resolver algunas dudas que podáis tener respecto a la formación. También aprovecharemos para hacer un poquito de presentación de la formación, porque hay gente que aún está indecisa, queriendo entrar, no sabe si sí o si no. Entonces esto también le va a ayudar a decidir qué paso tomar. ¿Sí? Muy bien, entonces tenéis cada una un lugar donde podáis practicar, moveros, estar cómodas, porque vamos a hacer un poquito de práctica. ¿Sí? Hoy tenemos un poquito de práctica. Vamos a ver un poquito de técnicas, ¿eh? No mucha, pero un poquito de técnicas sí que va a haber. ¿Puedo solamente mirar porque ya fiz mi práctica hoy? Puedes también. Está bien, gracias. Muy bien. Estupendo, pues primero de todo vamos a cerrar los ojos, conectar con nuestra respiración. Y observar cómo estamos sentados, cómo está nuestra columna vertebral. Observar si hacemos excesiva tensión en algún lugar. Si es así, simplemente llevar nuestra atención y nuestra respiración hacia ese área. Observamos si nuestras piernas dan una base firme a nuestra pelvis. Si nuestro suelo pélvico da una base firme a la columna vertebral. Observa también tu bajo abdomen y tu pecho. Observa cómo todos estos lugares influyen en tu posición. Observa si tu columna vertebral está relajada y abierta, si puede crecer desde adentro hacia afuera o si está en tensión. Observamos nuestra respiración. Sin intentar cambiarla ni modificarla, simplemente acompañándola y observándola. Desde aquí lleva tus manos al centro del pecho, en Anjali Mudra, tus pulgares hacia tu corazón. Y vamos a comenzar cantando el mantra de inicio como respeto y conexión a los maestros de la tradición. Es a través de estos maestros que recibimos la enseñanza y al cantar este mantra nos conectamos con este linaje. Inhala. Om. Vande Gurunam Charanarvinde Sandarshita Swatma Sukhavavode Nizreyase Jangalika Yamane Samsara Hala Hala Mohshantyai Avahu Purushakaram Shankachakrasi Naharinam Sahasra Sirasam Swertam Pranamami Patanjali. Om. Bien, después del Dharinam he dejado una palabra, ¿sí? Para los que conocéis el mantra. Dharinam Sahasra Sirasam Swetam. Creo que me lo dejaba, no estoy muy seguro. Anyway, lo importante aquí es recordar este proceso de maestro-discípulo Param, este linaje. Y en concreto este mantra viene
de Patabi Joyce, ¿de acuerdo? Es un mantra que él de alguna manera hizo mezclando un par de mantras, ¿sí? Un mantra Patanjali y un mantra que está más dedicado al maestro de su linaje familiar, que se llama Shankaracharya, ¿de acuerdo? Es un gran maestro, no sé si fue del siglo VII. ¿Sí? Entonces, bueno, incluye estos dos aspectos, Patanjali y Shankaracharya. Y bueno, anteriormente pues tenemos a Krishnamacharya, anteriormente tenemos a Rama Mohan Brahmachari y anteriormente no sabemos a quién tenemos, ¿sí? Porque esto se pierde un poquito en el tiempo. Pero arquetípicamente este linaje viene de la rama de Vishnu, ¿sí? Es el linaje vishnuita y bueno, ahí está esta energía a través de Patanjali. Sobre estos aspectos más del linaje, de la tradición y demás, pues lo veremos un poquito más en profundidad durante la formación. Bien, pues ahora me gustaría comenzar a ver algunos aspectos básicos e importantes de la práctica para ir preparándolos de cara al primer seminario. Y si creo que hay algo importante dentro de la práctica de Ashtanga son los bandhas y la respiración. Esto es lo que genera la base, el sustento de las posturas, ¿de acuerdo? Si estoy haciendo una postura y no estoy aplicando bandas y respiración, no estoy haciendo la práctica realmente, estoy haciendo otra cosa. Como decía Sri Krishna Patabi Joyce, sin respiración no es yoga, sin respiración es circo, ¿de acuerdo? Entonces aquí ampliaremos también a bandas. Siempre nuestro foco va a estar en conseguir este aspecto energético durante la práctica. En el momento que perdamos este aspecto energético, tenemos que volver. ¿Se entiende esto? Es como una pequeña meditación. Muchas veces tenemos la tendencia a focalizarnos mucho en el asana, y especialmente en cómo queda externamente, en cómo se ve, ¿no? De hecho, el yoga Instagram de hoy en día, ¿no? Tiene este punto, ¿no? Ay, voy a hacerla, ¿no? A ver qué tal quedo. Uy, quedo bien, quedo mal. Pero eso no es la práctica real, ¿sí? La práctica es una conexión interna a través de unas técnicas que existen y a partir de ahí nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra emoción se va purificando. Que quede bonito o que quede feo, no importa. ¿De acuerdo? El cuerpo ya se irá poniendo en el lugar que se tiene que poner por sí solo. Es un proceso, no hemos de forzarlo. Hemos de escuchar el cuerpo. Y lo escuchamos a través de la respiración y a través de los bandas. Si perdemos estos aspectos, nos está indicando que nuestra conciencia no está en el momento presente y que muy probablemente nos hagamos daño. ¿Sí? Especialmente la Ashtanga es, entre comillas, peligroso en ese sentido. Si me despisto, es muy fácil que me haga daño. Yo siempre que me he lesionado practicando Ashtanga es porque en un momento determinado me dio un pensamiento y me he ido de mi cuerpo. Y como es algo tan técnico y de alguna manera, al estar, dijésemos, tan caliente el cuerpo, es muy fácil que nos pasemos de nuestros límites sin darnos cuenta. ¿Sí? Ya sea porque nos despistemos o ya sea que no lo estemos escuchando y queramos superarlos y corramos un riesgo porque, ay, bueno, porque este de al lado lo hace. O no, porque mi profesor, si lo hago bien, me felicita. Entonces, como quiero ser reconocido, pues me voy a forzar un poquito más para que mi profesor me reconozca. ¿Sí? O que tengo mi amiga que lo hace y tengo una competición con ella. ¿De acuerdo? Todo esto muchas veces pasa en la práctica, pero esto no es práctica, eso son simplemente nos están mostrando patrones de comportamiento que hemos de purificar. ¿De acuerdo? Lo que sucede en la esterilla, a nosotros como profesores nos da mucha información de vuestra psique, de vuestra mente, de vuestra emoción y de vuestro cuerpo, de qué aspectos se han de ir purificando. Entonces la idea es que vosotros lo entendáis en vosotros mismos para luego poder guiar a vuestros alumnos también en este proceso. Por eso que hacemos mucho énfasis en los aspectos internos durante la práctica. ¿Sí? Hay mucho énfasis en el aspecto psicoemocional con una asignatura específica con Yana para trabajar todo esto. ¿De acuerdo? De hecho, con Yana vais a tener una presentación el próximo viernes también de su asignatura. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a comenzar a trabajar todo esto y vamos a comenzar a trabajar desde raíz. Si estáis sentados, sentadas, quiero que conectéis con vuestras piernas. Sentirlas.
Tomad presencia y conciencia de ellas. Y desde ahí quiero que conectéis con la parte interna de vuestras piernas, con la parte posterior, con la parte externa y con la parte frontal. Sintiendo la dimensión y el espacio de vuestras piernas y sintiendo la conexión con vuestra cadera. Siente esta conexión y desde ahí observa tu suelo pélvico. ¿Qué ocurre cuando inhalas? ¿Qué ocurre cuando exhalas? Ves tomando conciencia y relación con esta parte tan importante de tu cuerpo. Observa la relación de tu suelo pélvico con tu zona lumbar y con tu zona abdominal. ¿Qué ocurre cuando llevas conciencia y atención hacia ese área? Y vas subiendo poquito a poquito sin dejar de prestar atención a tus piernas, a tu suelo pélvico, pero comenzando a prestar un poquito más de atención a tu zona lumbar, a tu zona abdominal, a la zona de tu diafragma. No solamente por delante, sino también por detrás. Existe mucho la tendencia a observar y a sobrefijarnos en la parte delantera del cuerpo, ¿sí? Muchas veces abrimos el pecho. Existe una pequeña obsesión dentro de la práctica de asana de abrir el pecho. Pero muchas veces abrimos el pecho a costa de cerrar la espalda. Intenta mantener tu espalda bien abierta, tanto en la zona lumbar como en la zona dorsal, como en la zona cervical. Observa tu garganta también, la parte alta de tu pecho, que se expanda y que no colapse. Lleva tu lengua hacia el paladar. Puedes llevarlo hacia detrás, todo lo que puedas. O puedes llevar tu lengua a la raíz de los dientes. Observa la diferencia energética de llevar la lengua a un lugar o a otro. Observa tus fosas nasales. Observa si respiras de manera simétrica por un lado y por el otro, o si hay alguna fosa por la cual te sea más fácil de respirar. Tu mirada interna la puedes llevar hacia el entrecejo o hacia la punta de la nariz. Y ahora me gustaría que llevases también tu atención hacia la parte posterior de tu cerebro y observes qué ocurre en tu mente. Observa también tu coronilla y observa cómo la energía fluye entre tu suelo pélvico y tu coronilla. Observa estas dos áreas como dos polaridades. La conexión con el cielo y la conexión con la tierra. Entre medio te encuentras tú, el ser humano.
punto intermedio representado por tu corazón. La puerta entre lo animal y lo divino. A través del amor universal y de la compasión, abrimos la puerta a lo que significa realmente ser humano. Mientras no abramos esa puerta, estamos más ligados al mundo animal, al mundo de los instintos. Con la práctica de yoga buscamos integrar y trascender lo instintivo. No se trata de negarlo, sino de integrarlo y trascenderlo con un propósito mayor, un propósito más amplio. Cuando lo instintivo nos desvía de nuestro objetivo trascendente, se vuelve un obstáculo en nuestra vida. Cuando lo instintivo está al servicio de lo trascendente, es la gasolina, es la energía que nos permite elevarnos y trascender nuestras dificultades materiales. El hecho de nacer en un cuerpo físico implica una serie de instintos. Esos instintos a veces pueden estar a favor de nuestra evolución y a veces pueden estar en contra. Con la práctica de yoga, poquito a poquito, vamos purificándolos y llevándolos en la dirección correcta. Con la práctica aprendemos a hacer visible lo invisible, a llevar conciencia a lo inconsciente. Y uno de los aspectos más importantes de nuestra vida y uno de los más conscientes es la respiración. Constantemente estamos buscando llevar conciencia, presencia y ser capaces de regular este proceso inconsciente. En la práctica de Ashtanga lo hacemos volviendo la respiración simétrica. Inhalación dura lo mismo que exhalación. Vamos a intentar regular nuestra respiración de esta manera. Otro aspecto que buscamos en la práctica de la Ashtanga Yoga para mantener la energía, para mantener la fluidez, es que no hayan espacios intermedios entre inhalación y exhalación y entre exhalación e inhalación. Obviamente va a haber un microsegundo, ¿sí? Va a haber un cambio de fase, pero no es algo que alarguemos. Es un poquito como cuando tenemos un fuelle y echamos aire a un fuego, ¿sí? Que lo hacemos con un ritmo, no nos paramos y que realmente queremos que el fuego arda y se avive. Lo mismo ocurre con nuestro fuego interno y la respiración. A través de la respiración activamos nuestro fuego interno. Si la respiración es demasiado larga y demasiado pausada, no lo vamos a activar de la manera que estamos buscando en este caso. Diferentes prácticas, diferentes metodologías tienen diferentes modos de respiración. No es que uno sea correcto y el otro incorrecto. Es que son diferentes técnicas con diferentes objetivos. En este caso, en la práctica de Ashtanga Vinyasa Yoga, a través del movimiento de la respiración, activamos este Agni, un Agni más expansivo. Otras prácticas buscan activar un Agni un poquito más calmado, como unas brasas, ¿eh? Sin embargo, la práctica de la Ashtanga es más como un fuego vivo, que se genera desde dentro y purifica nuestras toxinas físicas, mentales y emocionales. Esto se consigue también a través de las viñasas, que están encadenadas entre sí.
Y si habéis practicado y conocéis un poquito cómo funciona, sabéis que no hay ningún momento de descanso. Desde el principio hasta el final es un continuo de inhalar y de exhalar. No hay un pararse a descansar, no hay un pararse a observar. Es una práctica muy proactiva, muy yang, muy de energía amarilla conectada con el tercer chakra. Fuerza, voluntad, decisión. También contiene un cierto aspecto marcial, también relacionado con este tercer chakra. Y arquetípicamente está relacionada con la energía del Padre. Observamos todas estas palabras, cómo resuenan en nuestro interior y si existe alguna resistencia. Muchas veces la energía masculina, la energía paterna, la energía de acción, la energía de disciplina, contiene en nuestra memoria algunas aversiones, algún tipo de rechazo, ya que en muchas ocasiones ha sido utilizada de mala manera. Sin embargo, es una energía muy útil para la práctica espiritual. De hecho, es totalmente necesaria. Sin disciplina no hay práctica espiritual. Sin disciplina no hay sadhana y no hay avance. Como comentábamos al principio, las energías inferiores del cuerpo humano no son ni buenas ni malas. Es el uso que hacemos de ellas. ¿Qué objetivo tenemos? ¿Nos dominan ellas a nosotros o nosotros las dominamos a ellas? ¿Nos llevan por donde quieren o las utilizamos para llegar al lugar que queremos? Reflexionamos sobre nuestra vida y cómo se ubican estas energías en nuestro día a día. Vamos a activar un aspecto más, que es la respiración sonora, llevando la garganta ligeramente hacia adentro, tanto al inhalar como al exhalar. El aire vibra y genera un ligero sonido. Con esta vibración también genera un cierto calor. Y también se alarga ligeramente la zona cervical y se activa ligeramente Vishuddha Chakra. El chakra de la comunicación, pero también y además el chakra de la purificación. También es el chakra, uno de los chakras asociados a la voluntad. En este caso, la voluntad superior expresada a través de la palabra. Aprovechamos para reflexionar sobre nuestra palabra. ¿Qué valor tiene nuestra palabra? ¿Camino lo que digo? ¿Actúo en consecuencia? ¿O simplemente hablo por hablar? ¿Cuánta energía pierdo en mi día a día a través de la palabra? Otro aspecto muy interesante de la práctica de la Ashtanga Vinyasa Yoga es que pasamos cerca de 1 hora y media, a veces más, sin hablar. Simplemente inhalando y exhalando, activando este chakra y purificándolo, activando Vishuddha, quinto chakra. Es un espacio de silencio que nos damos a nosotros mismos. Y a través de ese silencio se produce una purificación de la mente. Buscamos que ese silencio no sea solamente externo, sino que también sea un silencio interno. Para esto es muy importante este sonido de la respiración.
ya que va a ser nuestro motivo de meditación. Cuando escuchemos cualquier tipo de diálogo interno, significa que nos hemos despistado y volvemos a la escucha de nuestra respiración. Por muy interesante que sea nuestro diálogo interno, por muy justificado, por cualquier razón que te dé tu mente, simplemente no le hagas caso y déjalo ir. Aprende a disciplinar tu mente. Tú no eres tu mente. Aprende esto. Es una de las piedras angulares y básicas de la práctica de yoga. Desidentificarnos de nuestra mente. De desidentificarnos de nuestra emoción. Existen dos tipos de emociones. La emoción básica y animal relacionada con los instintos y la emoción superior relacionada con la intuición y el espíritu. Aprender a diferenciar entre estos dos tipos de emociones es uno de los objetivos, o mejor dicho, una de las etapas de la práctica de yoga. Viveka, discriminación. Ser capaz de discriminar lo blanco de lo negro, lo positivo de lo negativo, lo mundano de lo espiritual, sin generar ningún tipo de juicio ni de valor. Esto no significa que una energía sea mejor que la otra, simplemente son energías complementarias. Tenemos que aprender a ubicar cada una en su lugar para que se apoyen mutuamente entre sí. Siempre que en la práctica veas que estás pensando, vuelve a tu respiración. Otro aspecto muy importante que hemos activado pero que no hemos nombrado es el drishti. Drishti es donde fijamos nuestra mirada durante la práctica. De esta manera, controlando nuestra visión, controlando nuestros ojos, aprendemos a controlar nuestra mente y nuestros pensamientos. Una de las etapas de la práctica de yoga es el control absoluto de nuestros sentidos. De esta manera somos capaces de llevarlos hacia adentro. Nuestros sentidos están constantemente hacia afuera y arrastran a nuestra mente hacia afuera. Hasta que no sepamos cómo controlarlos, hasta que no sepamos cómo llevar nuestros sentidos hacia adentro, no seremos capaces de llevar nuestra mente hacia adentro. No seremos capaces de desarrollar una autoobservación auténtica. Quinto paso de la práctica de la Ashtanga Yoga, Pratyahara. Se dice que es como una tortuga que es capaz de llevar sus sentidos hacia adentro. De la misma manera, el yogi lleva sus sentidos hacia adentro. Y como la mente sigue a los sentidos, la mente va hacia adentro, para a partir de ahí poder llegar a concentrarse. A partir de la concentración sostenida, aparece la meditación. De esta manera, nuestra práctica de Ashtanga debe convertirse en una meditación en movimiento. Si simplemente estoy preocupado de mis músculos, de mi sistema musculoesquelético, de cómo quedan las posturas, de qué dirán de mí, de qué hace el otro, de qué está sucediendo, de mi profesor, no estoy practicando yoga. Estoy en una etapa preinicial a la práctica.
De hecho, los grandes yogis dicen que la práctica real del yoga comienza a partir de Pratyahara. Todo lo anterior son prácticas preliminares para llegar hasta este lugar. Si tenéis la oportunidad, podéis poneros de pie. Poquito a poquito, manteniendo esta conexión. Y vamos a ver un aspecto muy importante de la práctica que es el viñasa. Es la sincronización de respiración con movimiento. Un aspecto fundamental aquí es entender que la respiración está dentro del movimiento. Disculpad, más bien sería mejor expresarlo al revés. El movimiento está dentro de la respiración, porque la respiración siempre comienza antes y acaba después del movimiento. En última instancia, se sincronizan completamente. Pero hasta que no llegamos a ese punto hay un símil que me gusta mucho utilizar de un amigo que dice que el viñasa es como un sándwich. ¿Sí? Por fuera está la respiración, es como el pan, ¿sí? Y dentro está lo que le pongas. ¿Sí? El aguacate, por ejemplo, el aguacate y el tomate. ¿Sí? Está dentro, ese es el movimiento. ¿De acuerdo? Entonces la respiración es el contexto y dentro de ese contexto se da el movimiento. Entonces vamos a trabajar un poquito esta sincronización porque muchas veces comenzamos el movimiento antes o lo acabamos después. Y vamos a hacer un sencillo movimiento de inhalar, subir los brazos y exhalar, retornar hacia Samastiti. Y vamos simplemente a observar cómo estamos haciendo este movimiento. Si realmente la respiración comienza antes y acaba después, si nos es fácil, si nos es difícil, si hay mucha distancia entre el comienzo de la respiración y el del movimiento. Si mi movimiento es muy lento y luego tengo que acelerarlo para coordinarlo con la respiración, vamos a observar todos estos aspectos. Y así vamos generando este hábito de ir sincronizando respiración y movimiento. Se dice que la respiración está relacionada con la mente y el movimiento con el cuerpo. De esta manera, al sincronizar respiración y movimiento, estamos generando una unión entre cuerpo y mente. Es importante aprender estas técnicas con movimientos sencillos para que cuando luego vengan movimientos más complejos, las tengamos ya integradas. Realmente una práctica perfeccionada de Ashtanga Yoga no tiene que ver tanto con cuán flexible eres, con qué posturas haces, sino tiene que ver con cuánto eres capaz de mantener tus bandas, tu respiración, cuán completa es esta sincronización de la respiración con el movimiento durante toda la secuencia. De esta manera, las secuencias y las asanas van aumentando en dificultad, no solamente a medida que avanzamos en la serie, sino a medida que vamos puliendo la secuencia. Durante la formación aprenderemos a reconocer todos estos detalles para así poder perfeccionar nuestra secuencia y convertirla en una meditación en movimiento.
Las que conozcáis ya el saludo al sol, podéis ampliar este mismo concepto con Surya Namaskara. Ali, intenta mantener tu tronco más recto cuando bajes a Chaturanga, que la cadera está un poquito levantada. Y escucha tu propia respiración. Intentad activar la respiración sonora. Hacerla cada vez un poquito más intensa. Mejor esta vez, Ali, pero igual conéctate un poquito aún más con tu abdomen y tus piernas cuando bajes, para estar un poquito más recta. Muy bien los dedos, Mary, así, súper abiertos, súper enraizados. Bien, iremos puliendo algunos detalles que ya estoy viendo de la práctica, de la colocación de las manos en el suelo, de cómo se suben y cómo se bajan. Eso es algo que dejaremos para más adelante. Hoy simplemente quiero ver un aspecto más que considero fundamental y que tiene que ver con cómo subimos los brazos en la práctica, ¿de acuerdo? Cómo subimos y cómo los bajamos en el saludo al sol. Muy importante porque es un movimiento que repetimos muchas veces y que va a cambiar bastante nuestra percepción de la práctica y nuestra activación de los bandhas y de los chakras. Entonces quiero que probéis de abrir los brazos por los costados, hagáis varios movimientos, ¿de acuerdo? Subiendo los brazos por los costados, veis qué pasa en vuestro cuerpo y luego hagáis lo mismo subiendo y bajando las manos por delante. Simplemente observad cómo cambia vuestra postura, qué centros se activan, qué centros se relajan, qué ocurre en vuestra espalda.
Muy bien, últimos movimientos. Observa. Nos quedamos en Samastitihi. Bien, las que habéis practicado, creo que hay también algún participante sin vídeo. Los que habéis hecho la práctica, este pequeño ejercicio, ¿qué diferencias notáis al abrir los brazos por los costados y al abrirlos por delante? ¿Sí? Si quieres comenzar tú, Ali, que tienes el vídeo encendido, hay el vídeo y el audio. Vale. Yo si abro lateralmente siento más apertura de pecho. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Sí? ¿Solamente eso? ¿Y cuando vas por delante? Quizás si no lo pienso, me sucede como algo aquí, no sé decírtelo. Como que si tuviese la tendencia a cerrar. Ok. Bien, lo que comentas tú es muy habitual de lo que suele suceder hoy en día en la práctica de yoga, especialmente con toda la influencia que hay ahora mismo de la apertura de pecho y que influencia mucho en el vinyasa. O sea, observando cuando levantas las manos por los costados, se puede ver claramente como tu caja torácica se eleva, se expande por aquí, pero colapsa por atrás. ¿Sí? Y a la vez tus costillas flotantes se salen de su lugar, con lo cual perdemos conexión con Uddiyana Bandha. ¿De acuerdo? Sí, tengo una tendencia demasiado a abrir. Una tendencia, y es una tendencia que hoy está muy en boga en la práctica de yoga. No sé por qué, ¿sí? Pero está muy ahí, especialmente en la práctica que proviene de Estados Unidos. Sí, yo creo que viene desde ese lugar. Pero en concreto, para el objetivo de la práctica de la Ashtanga Vinyasa, no es nada útil. ¿De acuerdo? Porque lo que estamos queriendo es reforzar Uddiyana Bandha constantemente. Os invito a realizar este mismo ejercicio con los brazos por delante y observar qué ocurre en vuestro abdomen y en vuestro plexo solar. Hay por ahí un ruido raro, no sé de quién. Tú estás en audio, Mary, o sea que tú no eres. A ver, María, apaga un momento de tu audio, no sé qué sea el tuyo. No hay ningún ruido, pero... Sí, mejor, había algún tipo de acople con tu audio, María, no sé lo que era, pero había ahí algo. Muy bien, pues cuando ya lo tengáis, podéis volver a activar el audio y lo comentamos. En la Ashtanga, pues, se levantan los brazos por delante, así. Bueno, a mí me gustaría más que ¿cómo diríamos? Que poner normas y que decir las cosas se hacen de una manera o de otra. Me gustaría que aprendiese Uno mismo. el por qué y el para qué de cada cosa. ¿Sí? Entender el objetivo y cómo la práctica de asana se adapta a ese objetivo. No es que haya una práctica de asana específica,
sino que la No práctica puedo hacer más. en realidad está supeditada a... Por eso existen tantas metodologías de asana, porque cada una tiene un objetivo diferente. ¿Bien? Entonces, a mí me gustaría escuchar qué es lo que os sucede a vosotras haciendo esto, levantar los brazos por delante. ¿Hablo? Sí. Ahora con la indicación esta que me has dado y mi tendencia no por el yoga sino por tal, si los llevo por delante, puedo sentir más como que estoy ahí, que no sé cómo explicártelo. O sea, como que me centro más. Okay. No sé. Bueno, Quizás también por lo que me has dicho, ¿eh? vamos a Antes. escuchar las explicaciones de cada una de vosotras y luego explicaré el porqué anatómico de todo esto. ¿Sí? Mary, si quieres. Bueno, al pasar los brazos por delante está como todo más recogido, las costillas, el banda, queda todo más centradito, ¿no? Sí. Esa es la explicación anatómica. Cuando yo llevo las manos por delante hay un peso y este peso se sujeta con la compresión de mi abdomen. ¿Sí? Entonces, de manera natural, estoy centrando, estoy llevando hacia adentro, recogiendo mi banda abdominal y esto me da un eje. Y estoy de manera directa o indirecta activando Uddiyana Bandha o por lo menos haciendo una activación o un movimiento que es proclive a esta activación. ¿Se entiende? ¿Sí? Lo que pasa es que muchas veces en la práctica estamos más acostumbrados a fijarnos en el pecho y en la expansión del pecho, que para nada es el objetivo. ¿Sí? Sería más bien una consecuencia de mi activación. Si yo activo correctamente mi respiración y mis bandas, va a llegar un momento que mi pecho se va a abrir. Pero en realidad no me importa tanto abrir mi pecho físico, lo que me importa es abrir mi corazón. ¿De acuerdo? Eso es a través de una purificación y de un proceso que no tiene que ver tanto con lo físico, sino con lo energético. ¿De acuerdo? Yo puedo tener mi pecho bien abierto y ser un cabrón. ¿De acuerdo? No tiene mucho que ver. ¿De acuerdo? ¿Eh? Lo importante es abrirlo y purificarlo a otros niveles. Y eso tiene que ver con la respiración, con los bandas y con todo un proceso de purificación que tiene que ver con la disciplina, con la práctica, con de alguna manera la purificación del ego. ¿Se entiende esto un poco? ¿O suena un poquito raro para vosotras? Yo percibía más el movimiento del hombro. Okay, Diferente trabajo del hombro. También. Y de hecho tú que vienes de Vinyasa Grama, como se hace un trabajo muy importante con hombros, ¿sí? Ese es uno de tus focos ahora mismo, ¿sí? Porque en Vinyasa Grama es mucha importancia a las hasta vinyasas y toda la activación que se hace sobre hombros, ¿de acuerdo? Entonces, cuando venimos de la metodología, es muy importante estar abiertos a percibir otras cosas, porque siempre tenemos un sesgo de percepción, ¿de acuerdo? Cuando pasamos mucho tiempo focalizados en algo, pues el resto no existe, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando se compra un coche rojo, de repente ve todo coches rojos por la calle. Uy, ¿qué ha pasado, no? O cuando, ¿no?, os quedáis embarazadas, de repente todos son embarazadas por la calle, ¿no? Uy, ¿qué ha pasado? ¿No hay más embarazadas? No, es que tengo un sesgo perceptivo. ¿Sí? El resto lo aparto y solamente me fijo en lo que yo estoy viviendo en ese momento. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre a veces cuando hacemos diferentes prácticas. Entonces es un desafío ahora, ¿no?, ir pasando de una práctica a la otra, y es un desafío muy interesante porque en cada práctica nuestro foco de atención está en un lugar. ¿Sí? Entonces tenemos de ser capaces de dejar ese foco de atención y coger uno nuevo. ¿Cuál es la idea de todo esto? Que a medida que vamos practicando las diferentes metodologías y los diferentes años de formación, vamos viendo diferentes aspectos del cuerpo y diferentes aspectos de la práctica. ¿Se entiende? Y cuando tenemos nuestra propia práctica, vamos a ser capaces de focalizarnos en un montón de cosas. Pero primero las trabajamos por individual. Al final la práctica de yoga es una. Llámalo Hatha, Vinyasa, Ashtanga. ¿Sí? Son simplemente diferentes aspectos físicos que nos ayudan a trabajar diferentes aspectos energéticos.
como los hemos de trabajar al final todos, pues los vamos aprendiendo, ¿de acuerdo? Para luego poder integrarlos en uno solo, que es nuestra propia práctica de yoga. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Y eso también viene por los que vienen de Iyengar, los que vienen de otras metodologías, ¿sí? Siempre que vamos a aprender una nueva metodología, es un acto de humildad y de vaciarnos para aprender lo nuevo. Si llegamos llenos de lo antiguo, no va a haber espacio para lo nuevo. ¿De acuerdo? Esto a veces me ocurre, ¿no? Con gente especialmente de ciertas prácticas que son un poquito dogmáticas, por así decirlo. Dicen, bueno, esta es la manera de hacer las cosas. Y lo otro está mal. No, espera, esa es tu manera de hacer las cosas en este momento porque tienes este objetivo concreto. Si hay otro objetivo, la cosa va a ser diferente. ¿De acuerdo? Pero hay ciertas metodologías de enseñanza que son un poquito cerradas, dogmáticas y me atrevería a decir incluso sectarias a ese respecto, porque luego les cuesta ver otras maneras de funcionar sin juzgarlas. ¿De acuerdo? Aquí lo que estamos tratando es de apreciar las diferentes maneras y las diferentes formas. Por eso salimos un poquito del bien y del mal, aunque sí que lo utilizaremos dentro del concepto concreto de la Ashtanga, ¿sí? Diremos, bueno, esto es correcto, esto es incorrecto, por esto y por lo otro, ¿no? Siempre desde el entendimiento. Sin embargo, intentaremos siempre ser apreciativos con otras maneras. ¿Se entiende? Cuando entramos en el juicio hacia otras maneras, muchas veces hay algo que está mal. ¿De acuerdo? Por una parte del ser humano, pero intentaremos utilizarlo lo mínimo posible. Una cosa es el juicio y otra cosa es el discernimiento. Yo discierno lo que funciona, lo que no funciona, lo que es correcto o incorrecto para el objetivo que yo tengo en este momento. ¿Se entiende? Todo está ubicado en función, es tiempo, lugar y circunstancias. ¿De acuerdo? Si mi objetivo fuese otro, pues a lo mejor abriría las manos por el costado. ¿Se entiende? No es que esté bien o esté mal. Va a depender del objetivo y del contexto global de la práctica. Esta es la metodología de enseñanza y así es como vamos a ir viendo las diferentes posturas y las diferentes modificaciones y las diferentes transiciones de la secuencia, con el objetivo de entenderlas profundamente. ¿De acuerdo? No generar un dogmatismo, sino generar un entendimiento de nuestro cuerpo, de la práctica y del cuerpo de nuestros alumnos. ¿Sí? ¿Bien? Sachi. Estupendo. Pues básicamente lo que vamos a ir haciendo durante la formación es ir viendo las diferentes posturas, aprendiendo sus modificaciones, sus alineamientos, etcétera, y cómo pasar de la una a la otra, las transiciones. Es súper importante esto dentro de la práctica de la Ashtanga Vinyasa Yoga. Y obviamente pues veremos modificaciones también para esas transiciones, en función de la edad, en función de la condición física, etcétera. ¿De acuerdo? Para poder adaptar esta práctica a nuestra propia situación personal y a la situación personal de nuestros alumnos. Y a partir de ahí, pues van a ver las sangas, todas las materias complementarias de alimentación, filosofía, ¿sí? Anatomía, etc. Como en realidad es imposible verlo todo en un solo año, lo que hemos hecho en la escuela es dividir estas materias en los diferentes años de formación. ¿De acuerdo? Entonces, la anatomía que vemos en Ashtanga está relacionada con la práctica de Ashtanga. La anatomía que vemos en Vinyasa está más relacionada con la práctica de Vinyasa. La anatomía que vemos más en Hatha está más relacionada con la práctica de Hatha. Y a partir de ahí, viendo los diferentes aspectos, se genera un global. ¿De acuerdo? Porque si uno pretende ver todos los aspectos anatómicos del yoga en un solo año es imposible. ¿De acuerdo? ¿Sí? Quien nos diga lo contrario se está engañando. Ya aún así, en todo este tiempo ya nos faltan cosas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Tenemos que entender que en realidad la práctica y el estudio del yoga es para toda la vida. ¿Sí? Cuanto uno más sabe, se da cuenta de que menos sabe. Y ostras, ¿cuánto me queda, no? Sí, cada vez aprendo más, pero cada vez me doy cuenta que esto es como más grande. Entonces, no se acaba nunca. Y ahí uno se vuelve humilde. ¿Sí? Quien se cree que sabe muchas veces dentro de esta metodología es que más bien es el que sabe menos. ¿De acuerdo? Está en el ego y la arrogancia. A medida que uno va avanzando entra en la humildad.
Eso no significa que sea capaz de reconocer, ¿no?, su valía, obviamente, y ser capaz de discernir, tener viveka, ¿no? Ah, ok, sé esto no lo sé más que esta persona, sé menos que esta persona, en este aspecto, por lo menos en concreto, ¿no? Pero sí que uno desarrolla este aspecto del eterno aprendiz, ¿sí? Esta humildad, ¿no? De decir, ok, he aprendido esto, pero aprendiendo esto me he dado cuenta que en realidad lo que me falta por saber es todo esto. Entonces, la relación entre lo que sé y lo que es realmente la práctica, pues es pequeña. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende un poquito el concepto? ¿Sí? Cuando mis alumnos salen y dicen, ostras, Patricia, me he dado cuenta que, wow, me queda mucho por aprender. Y digo, perfecto, vas por el buen camino. ¿Sí? Te estás dando cuenta realmente, ¿no? Cuando salen, uy, yo ya tengo un título, ya, pum, ya no más, ya he acabado, ¿no? Uy, no has aprendido mucho, no te has dado cuenta, ¿sí? Te has quedado en lo externo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí cada uno pues irá, por así decirlo, emprendiendo su propio camino, ¿de acuerdo? Y no sé si tenéis alguna pregunta sobre la formación, sobre el proceso, sobre alguna cosita que queráis ver en concreto. ¿Quién es que está sin vídeo? ¿Hay alguien por ahí? Que hable o calle para siempre. ¿Sí? Aquí me parece que hay un participante sin vídeo, no sé quién será. A ver. Ana, no sé. Ah, Ana, ok, súper. Ana, ¿nos quieres decir algo? Ana. ¿O estás ahí? Muy bien. Pues las que estáis aquí tenéis... Patricio, ¿eh? un poco la dinámica será la misma, ¿no? Práctica, repaso de las asanas. Que Ana nos está diciendo Dire- que es un canguro, que está escuchando, pero que a la vez está atendiendo otras cosas. Súper, Ana. Muy bien. Sí, ¿decías, María? Que un poco la dinámica será como en las otras formaciones, ¿no? La práctica inicial, el repaso de las asanas, ver beneficios Sí, y... sí. En la estructura y el horario es el mismo. O sea, por la mañana lo primero de todo es desarrollar nuestra práctica personal, después profundizar en las posturas, en las viñasas, etcétera. Y luego el sábado por la tarde, profesor especializado. Este año lo vamos a estructurar de esta manera. Va a comenzar Yana para abrir un poquito pues, el sistema emocional, abrir un poquito la mente, la percepción, ¿sí? Entrar en los aspectos un poquito más sutiles, romper un poquito el hielo, que se diría. ¿Sí? Y después viene Karina. Karina con el aspecto Perfecto. tónico. Y por último, pues va a venir Irene y vamos a ver otros aspectos de la Ayurveda que no hemos visto. ¿Sí? Todas van a entrar con un pequeño repaso, un pequeño contextualización, ¿sí? Como para, pues hay gente que ha hecho una formación, hay gente que ha hecho 2, hay gente que ha hecho 3, gente que es primer año, ¿no? Un poquito contextualizar y a partir de ahí, pues ver la materia específica que correspondería a esta formación. ¿Se entiende, María? ¿Sí? Sí. Súper. ¿Alguna preguntita más? Ali, que es el primer año que está con nosotros. El tema de mantener... Sí, María. Acabamos con María. Pregunta, Ali, pregunta. El tema del dristi ¿Eh? en Astanga siempre tiene una dirección, ¿verdad? Sí. A ver, mi pregunta un poco es, es decir, al final entiendo que tu práctica personal la acabas adaptando a lo que tú notas que a ti te sienta bien. Bueno, no es tanto como Vinyasa Krama, obviamente hay modificaciones y adaptaciones, pero hay una estructura base que está ahí. Y es la parte de la gracia de la Ashtanga. O sea, sí que me adapto, sí que modifico como me sienta bien, pero hay mucho más el tema de que, bueno, sí, todo eso bien, pero hay una serie que hay que seguir. Y el objetivo es desarrollar esta serie de manera completa. Entonces, esto lo que hace es sacarnos de nuestra zona de... Eso sí.
¿De acuerdo? Porque muchas veces nosotros nos autoengañamos a nosotros mismos. Uy, esto no lo puedo hacer, no soy capaz. O hay la tendencia a escaparnos de las posturas que más nos cuestan. Entonces, al ver una secuencia fija, nos va a obligar a pasar por ciertos lugares de incomodidad. ¿De acuerdo? Y esos lugares de incomodidad no los vamos a obviar. Vamos a transitarlos. ¿De acuerdo? Es parte del beneficio de la práctica. ¿Sí? Con las modificaciones pertinentes depende. Exactamente. Exactamente. Los vamos a transitar, pero con cabeza. ¿Sí? No a lo bruto. ¿De acuerdo? Con sentido común. Pero sin escaparnos. Hay un punto intermedio entre pasarnos y quedarnos cortos, ¿no? Esto ya hablaba el Buda en su momento, ¿no? De la cuerda, creo que era un citar, ¿no? En el momento de poquito de obtener su primera revelación. Entonces decía que la práctica espiritual es un poquito como esto, ¿no? Si aprieto demasiado, pues me rompo. Si me quedo demasiado corto, la cuerda no suena. Pues la práctica de yoga es lo mismo, ¿de acuerdo? Si me quedo un poquito corto en mi esfuerzo o en llegar a donde tengo que llegar, pues no estoy desarrollando tapas, no estoy desarrollando la energía necesaria, no estoy de alguna manera explorando o incluso trascendiendo los límites de mi cuerpo. ¿Sí? Si me paso, si soy demasiado bruto, inconsciente, no escucho mi cuerpo, no escucho la situación, no veo las señales, ¿sí? No me autorreconozco, tengo la posibilidad de lesionarme. Entonces, buscamos ese punto intermedio, ¿sí? Entre quedarnos cortos o pasarnos. ¿Se entiende, María? Sí, correcto. Y todo esto bajo un contexto de una secuencia muy testada, muy estudiada durante ya décadas, ¿sí? Que nos hace de punto de referencia y de piedra de toque. ¿De acuerdo? Es muy interesante tener una secuencia fija. De hecho, la mayoría de prácticas espirituales son fijas, ¿sí? Son repetitivas. O sea, uno repite a lo mejor durante 10, 15, 20 años toda su vida un solo mantra, por ejemplo. ¿Sí? Una secuencia de asanas, o incluso hay gente que simplemente hace una sola asana durante toda su vida. ¿De acuerdo? Pues se basa en la repetición. Cuando yo repito lo mismo, tengo un punto de comparación. ¿De acuerdo? Aparte de que observo mucho, me da mucha capacidad de observar mi mente, pero cuando hago variación, mi mente tiene nueva comida, entonces mi mente está distraída. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando hago siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, ahí es donde se comienza a purificar la mente. Y lo mismo ocurre con el cuerpo y con la emoción. ¿Sí? Verás que ante una misma secuencia, un día te encuentras súper feliz, otro día te cuesta, otro día durante una temporada te cuestan ciertas posturas y ahí vas observando qué es lo que ocurre en tu mente y en tu emoción. ¿Sí? Ese mismo proceso de enfrentarnos a una misma cosa, ¿sí? De ser capaces de repetirnos, llueva, nieve, pase lo que pase, yo repito eso. Me guste, no me guste, habrá temporadas que te guste, habrá temporadas que no te guste. ¿Sí? Entonces trascendemos la dualidad. El me gusta y no me gusta es algo que en Occidente nos han vendido mucho, pero que en Oriente lo tienen muy claro que no sirve para nada. ¿De acuerdo? Y me gusta, no me gusta, ¿qué valor tiene esto? Hoy me gusta una cosa, mañana me gusta la otra. Me despierto de una manera, me acuesto de otra. ¿Sí? Ahí buscan qué es lo que está más allá de este me gusta, no me gusta. ¿Qué está más allá de la polaridad? ¿Qué está más allá del frío y del calor? Cómo soy capaz yo de transitar las polaridades de la vida. Y eso se representa en las polaridades que voy a estar viviendo durante mi práctica de yoga. Cómo las vivo, cómo las transito, es una representación de cómo yo transito mi vida. ¿Se entiende o no? ¿María? Sí, 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 te entiendo. Súper. Entiendo. Entonces vamos a hacer mucho más que solamente practicar posturas. De hecho, la práctica de Ashtanga es una práctica muy potente, muy purificatoria a todos los niveles, Sí. no solamente físico, sino energético, emocional y mental. Entonces, todas vais a pasar por momentos de dificultad en la práctica. Si no pasáis por momentos de dificultad en la práctica, o es que ya estáis muy elevados, o es que algo raro pasa, que no os estáis esforzando lo suficiente. ¿De acuerdo? No estáis explorando vuestros límites. ¿Eh?
Los que llevamos años practicando sabemos de lo que hablamos. ¿Sí? Entonces, todos hemos pasado por dificultades. Sí, de momentos, esto, de nuevo otra vez lo mismo, 5 de la mañana, oye, ahora tengo que repetir la misma secuencia. A ver, un saludo al sol, venga, inhala. ¿Sí? Y ya cuando comienzas, pues ya la propia práctica, ¿no? Los años de práctica te van llevando, ¿sí? Pero todos hemos pasado en invierno que hace frío, ¿sabes? Ahora tengo que salir de la cama, uy. Y ahora, oye, pero mis amigos salen de fiesta. Pero claro, uy, no, mañana me toca practicar porque, sí, pues me voy a dormir antes porque mañana practico. Es un compromiso con uno mismo en realidad, ¿sí? Y en concreto, la práctica de Ashtanga es de las prácticas más exigentes que existen, en ese sentido. ¿De acuerdo? El estándar es 6 días por semana. Entonces no, te deja poco margen. Claro, ¿puedo hablar? Está bien. No sé si me escucho. Se te oye, Ali. Sí, sí. Claro, esto último que dices, ¿no? De tener el compromiso contigo, ¿no? De practicar cada día. Claro, yo vengo de hacer, bueno, hace un tiempo ya bastante, la formación de Kundalini. Y lo que me sucedió y el miedo que me daba de hacer esta es que a nivel personal, por mi situación familiar, me es muy difícil en poder practicar cada día. Sí. Pues practica lo que puedas, Ali. Ya sé. Vamos hacia allá, vamos en esa dirección. ¿Sí? A partir Claro. de cada uno en función de su situación. Igual que por la mañana, ¿no? Bueno, por eso, porque tengo 3 hijos y bueno, y no vivo sola, pero muchas veces... Tiempo, lugar y circunstancias. ¿Eh? El ideal hacia el que vamos es ese, porque la práctica funciona mejor de esa manera. Funciona mejor por las mañanas, es una práctica solar. Hay prácticas lunares, esa es una práctica solar. Entonces funciona mejor por las mañanas. Pero bueno, cada uno a partir de ahí vive su vida como puede vivirla, ¿sabes? Sí. Y mejor hacer algo que no hacer nada. Entonces vamos en esa dirección, vamos construyendo poquito a poquito nuestra práctica y aceptando también que esta práctica fue desarrollada de hecho, para adolescentes y gente soltera, para brahmacharis. O sea, era para brahmanas, brahmanas, kshatriyas, eran brahmanas, kshatriyas y en su época de brahmachari. ¿Qué significa esto? Brahmana era la casta sacerdotal de la India. Kshatriyas es la casta guerrera. Y brahmacharis es la época de estudiante, célibe, donde uno no tiene pareja, ni responsabilidades familiares, ni trabajo, ni nada. Lo único que hace es estudiar. ¿De acuerdo? Entonces fue una práctica desarrollada para ese momento de vida. A partir de ahí, cada uno la adapta a su momento de vida actual. Ni somos brahmanas en general, no sé si hay algún brahmana por ahí, ¿sí? Ni kshatriyas, no sé si hay algún kshatriya por ahí, y brahmachari lo dudo mucho también. ¿Sí? A partir de ahí, cada uno lo adapta a su tiempo, lugar y circunstancias. Lo importante es que funciona muy bien. Y a partir de ahí, cada uno va a ir explorando cuál es su necesidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y una pregunta respecto a la situación actual. Eso sí, a la hora de evaluaros y a la hora de ver cómo estáis o no estáis, no es que vayamos a preguntaros cuántos días practicáis, pero sí que vamos a ver cómo practicáis. Eso se va a ver. A partir de ahí hay unos estándares mínimos que como escuela pedimos. ¿De acuerdo? Simplemente eso. Y que muchas veces, de nuevo, no tiene que ver tanto con tu nivel de estiramiento, con cuán bonita te quede la postura, sino con cuánto la entiendes. Y eso se ve a la hora de practicar. Si estás entendiendo la postura, si estás entendiendo la transición, si estás entendiendo el porqué y el para qué de las cosas. Eso es lo que a nosotros nos importa. A partir de ahí tienes toda la vida para practicar. ¿Se entiende? ¿Querías añadir algo más, Ali? Que creo que te he interrumpido. Sí, no. Respecto a la situación actual,
¿sabemos si se va a poder realizar los fines de semana? No sabemos nada en la situación actual. ¿Sí? Estamos a las expensas de qué va a suceder, ¿sí? Sin embargo, en las restricciones actuales que existen, sí que nosotros entendemos como escuela que sí que podríamos realizarlo, ¿de acuerdo? Porque se trata de un proceso educativo, educación puede continuar, Vale. ¿de acuerdo? Entonces entendemos que es de esta manera, ¿sí? Hay un vacío legal, o sea, sacan un decreto, pero ese decreto es como unas normativas que son un poquito ambiguas, o sea, marcan ciertas directrices generales, pero hay mucha gente que estamos, lo que se dice en la filosofía, en la metafísica, por así decirlo, la cosmología pues de la India, en el Tatashta Shakti, ¿sí? En la energía intermedia. Tatashta Shakti es la energía intermedia entre lo espiritual y lo material, ¿sí? Y se dice que el alma, la jiva, se encuentra dentro de este lugar, ¿de acuerdo? En ese estado intermedio entre lo material y lo espiritual, ¿no? Pues nosotros igual, estamos en un estado intermedio entre podemos hacer, no podemos hacer. Nosotros como escuela entendemos que sí, por lo tanto vamos a continuar hacia adelante, ¿de acuerdo? Y otra pregunta que te quería decir, del libro de filosofía, Voy a hacer un inciso, ¿eh? Si en algún momento algún seminario no se pudiese realizar, lo realizaremos online, ¿de acuerdo? Igual que sucedió el año pasado. Entonces, bueno, este año la verdad estamos muy contentos, porque primero de todo porque el año pasado funcionó muy bien, los alumnos quedaron muy bien formados, estamos muy contentos con el nivel que se obtuvo, ¿sí? Y de hecho muchas de las cosas que aprendimos al pasar la formación a online las estamos incorporando este año, tanto en online como en presenciales. Y segundo, porque tenemos mucho material ya pregrabado. En concreto de Astenga tenemos un montón de material, ¿de acuerdo? Para poder asumir en un momento determinado si hay un confinamiento, tenemos un montón de vídeos, materiales que podemos ir supliendo con esos materiales, con las sesiones presenciales vía Zoom, ¿de acuerdo? Y con los ejercicios que ya hemos diseñado que servirían para ir integrando la práctica, ¿de acuerdo? Sería otra modalidad y otra metodología, pero nuestra experiencia es que es igual de efectiva. ¿De acuerdo? En caso de que... Bueno, esperemos que lo podamos hacer Esperemos que sí. presencial. Yo creo que sí. Tal y como está la situación, parece que no vamos a llegar a los extremos que se llegó el año pasado. ¿De acuerdo? Nosotros como escuela creemos que va a ser de esa manera. Bien, responde a tu pregunta esto, ¿vale? Sí, y tenía una pregunta sobre el libro de filosofía, los sutras. Vale, importante. El libro, los Yoga Sutras no son los Yoga Sutras cualquiera, es el comentario de Swami Satchitananda. Si alguien que está escuchando tiene otro libro, que por favor se compre el de Swami Satchitananda. ¿Sí? Hay muchos comentarios de los sutras, no todos son realmente lo verídicos que nos gustaría. ¿De acuerdo? Y encontramos que este comentario en concreto tiene un equilibrio perfecto entre veracidad y simpleza. ¿Sí? Hay algunos que realmente, pues sí, son muy veraces, pero son muy complejos de leer. ¿De acuerdo? Y este comentario en concreto, de todos los que he leído, mira que he leído bastantes, creo que es el que tiene el mejor equilibrio entre ambas cosas. ¿De acuerdo? Entre sencillez de lectura y veracidad. Bueno. Sí. ¿Qué querías preguntar al respecto? No, el porqué de este. Ya está, ya me lo has respondido. Ya está. Súper. ¿Y del libro de Ashtanga? Claro, qué fantástico. Dime. ¿María? Se ha cortado María, creo, ¿eh? Te has quedado ahí con todo. ¿Sí? ¿Me oyes? No. Ah, con el Sí, dedo aquí. Del libro de Ashtanga hay una recomendación, ¿verdad? sí, el de John Scott está en la web. Si entras dentro de lo que es Okay. bueno, la formación, aparecen los materiales complementarios y está este libro de John Scott. Sí, por eso, ese ya lo tengo. Okay. Ok. Este traerlo a clase, ¿vale? El de John Scott. Nos va a servir de referente. Vale. Ok.
Muy bien. Más por ahí, Pues, ¿no? Bueno, pues me gustaría también, ya que estamos, y presentar a Mary. ¿Sí? Mary va a ser coprofesora, ¿sí? De la formación. Entonces, en algún momento estaré yo, en algún momento estará Mary. Así que si quieres un poquito decir algunas palabritas, Mary, o algo que quieras ampliar. No, la verdad que no. Ganas de que empiece el curso y lo que tenga que decir ya lo diríamos ahí en clase. Muy bien. Pues súper, pues muchas gracias por haber participado. Gracias. Y nos vemos dentro de poquitos, ¿eh? Sí, muchas gracias. Pues un abrazo bien grande para todas, que tengáis muy... genial, con ganas. Y hasta dentro de poquito. Hasta Vale. pronto. Igual. No esté... Muchas gracias. Chao.